Tú ves lugares que en vez de ser iglesia son un club social. Solo hace falta que nos brindemos el café, nos sentemos en una mesa y hablemos de que Dios es amor, de que la gracia es la gracia. Pero más allá que la gracia, hay almas que son espirituales. ¿Cuáles son esas almas espirituales que pueden derribar fortaleza? Son aquellas que se consiguen teniendo intimidad con Dios. No he conocido a nadie que pueda haber milagros y manifestaciones gloriosas sin tener intimidad con el Espíritu Santo. Las únicas armas que pueden derribar fortaleza y los muros de Jericó son aquellas que se consiguen cuando el hombre conoce al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10. Por favor, si usted tiene que ir al baño antes de, vaya ahora, porque lo que quiero predicar es muy poderoso. Y entiendo que va a transicionar su vida. Y no quiero a nadie caminando en medio del mensaje, y tampoco que los niños estén caminando, porque lo que quiero enseñar es muy poderoso. No quiero que usted se pierda o se me distraiga por nada con esto que voy a enseñar hoy. Amén. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Óigame, estas expresiones de Pablo a los Corintios son un poco fuertes. Le llama primero osado en ausencia y luego le dice que no quiere usar la osadía estando presente ante ellos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? Tome asiento unos minutos. No acostumbro a hacer esto. Me voy a sacar la camisa por fuera hoy. Casi siempre la corbata que me la quito. Pero percibo que tengo que enseñar algo fuerte. Anoche parecía que me había comido un rollo bíblico. No sé, me decía el pastor Lina, ¿cómo era que me decía? Yo estaba en mis aguas anoche. Venía relajándome por causa del mensaje y la forma en la que estaba exponiendo la predica. Óigame, ver a Pablo hablar de esta forma en el libro de Corintios, al igual que hacer una comparación con aquel hombre cuando habla en el libro de Hebreos. Yo enseñaba anoche de que no podía atribuirle el libro de los Hebreos a Pablo en su totalidad, aunque algunos eruditos sí se lo quieren otorgar a él como el autor de este libro, por la forma en la que Pablo se expresa, por las diferencias que habían entre entidades religiosas y el tipo del mensaje que él tenía que expresar. Pero vemos a un Pablo que habla a Corintios, estando ya los griegos manejando ciertos niveles de conocimientos teóricos y filosofía, y vemos a un Pablo que le habla a ellos por causa de sus dioses, por causa de la buena o mala administración que tenían en los dones que ellos adquirieron de parte de Dios, en el uso que le daban a la administración conforme a lo que ellos conocían o entendían. Y quiero que si tienen que tomar nota lo hagan. Por favor, le he dicho siempre que traiga en qué tomar notas, porque hay mensajes que no se repiten. Hay palabras que se dan una sola vez. Es como una sola oportunidad que Dios te da para sacar a flote lo que tú llevas por dentro. A ver si alguien me puede entender. Entonces yo veo a un Pablo que dice: por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Me llama la atención que Pablo se presenta a ellos de una forma,
dejándoles saber, yo conozco lo que ustedes conocen. Yo soy un hombre irreprensible en cuanto a la ley. Si a nivel de educación fuera teórico o informativo, creo que yo tuviera argumentos para debatirlo con ustedes. Pero quiero ser osado, en pocas palabras, yo quiero ser muy enfatizado en mis términos que voy a usar para que ustedes puedan interpretar e entender mi lenguaje. Es lo que Pablo le está diciendo. Mas ausente soy osado para con vosotros. En pocas palabras, soy humilde cuando estoy con vosotros, pero el mensaje que le dejo es un mensaje para que ustedes mismos debatan si mis palabras y lo que yo estoy enseñando tiene fundamento y nuestros principios son reales. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, ya conmigo, osadía, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Lo que Pablo le está diciendo a ellos, yo tengo la capacidad de manejar un intelecto y de manipular un escenario para que todos entiendan que yo tengo la razón. Escúchame, Pablo no le está hablando a ellos de dones. Pablo le está hablando de carácter. Le está diciendo, soy humilde, mas ustedes entienden que yo estoy andando entre ustedes conforme a la carne, porque no practico lo que ustedes practican. Dicen, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que Pablo le está diciendo a ellos es, si yo manejo la información que yo tengo, que yo conozco, conforme ustedes puedan interpretarlo, ustedes van a seguir en lo mismo que están todos los días. Aunque estoy con vosotros en este momento, yo no milito según la carne. Juan dice, lo que es del espíritu, espíritu es, y lo que es de la carne, carne es. Una cosa es manejar una información intelectual. Una cosa es ser teórico, otra cosa es ser buen exponente de un mensaje, otra cosa es ser un buen expositor, una persona que sepa desglosar un mensaje. Pero hay cosas que van más allá del concepto textual o intelectual. Lo que Pablo le está diciendo a ellos, ustedes todavía tienen cosas que tienen que sujetarla al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes están acostumbrados a trabajar con estatuas. Ustedes están acostumbrados a manejar la filosofía. Ustedes están acostumbrados a manejar el concepto o el pensamiento de cada persona y llegar a sus emociones y hacer que esa persona sienta que está haciendo las cosas bien cuando no la está haciendo porque está en la carne. Pero yo quiero decirle a ustedes que aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Por eso me llama la atención, él dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿De qué arma de nuestras milicias está hablando Pablo? Pablo no está hablando de saber expresar o motivarte para que tú crezcas personalmente y llevar tu ego personal a que tú eres una persona de bien cuando todavía tú no has tenido una experiencia personal con Jesucristo. Por eso tuve muchas personas que van a una iglesia, y voy a usar una frase o un término, no sé cómo llamarlo, que se usa en el Caribe, y parece que están viviendo en el limbo porque van a una iglesia y no saben ni siquiera quién es Dios. Te hablan de Dios pero no te enseñan a cómo tener relación con Él. Eso era lo que estaba pasando con los corintios. Cuando yo veo la iglesia del siglo XXI, tuve lugares que parecen, ay Padre amado, hoy me siento como que voy a predicar. Tuve lugares que en vez de ser iglesia son un club social. Solo hace falta que nos brindemos el café, nos sentemos en una mesa y hablemos de que Dios es amor, de que la gracia es la gracia. Pero más allá que la gracia, hay almas que son espirituales. ¿Cuáles son esas almas espirituales que pueden derribar fortaleza? Son aquellas que se consiguen teniendo intimidad con Dios. No he conocido a nadie que pueda
haber milagros y manifestaciones gloriosas sin tener intimidad con el Espíritu Santo. Las únicas armas que pueden derribar fortaleza y los muros de Jericó son aquellas que se consiguen cuando el hombre conoce al Espíritu Santo. Usted tiene que entender algo. Todo pensamiento, le dice Pablo a ellos, hay que sujetarlo a los pies de Cristo. Ningún hombre, ninguna mujer puede tener la osadía que tenga de poder llegar a dimensiones y traer manifestaciones del reino de los cielos a la tierra si antes no conoce al Dios soberano y poderoso. Toda palabra que proviene de parte de Dios, ungida por el Espíritu, es una palabra que transforma, que cambia, que restaura y que liberta. Demasiadas palabras bonitas andando en la carne sin manifestaciones del reino. Y no voy a hablar de reino, sino del Espíritu Santo. Yo uso mucho el término reino, pero la gente habla de reino y no manifiesta reino. Mucha gente entiende que el reino se basa en una palabra bonita, en una motivación. El reino no se basa en eso. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Pablo le está diciendo a ellos: aunque soy un hombre terrenal y carnal, yo quiero que usted sepa que los designios de la carne no son los que me gobiernan a mí. Le dice: puede que yo esté ausente físicamente, pero no espiritualmente. Escuche esto que le estoy enseñando. Hay personas que van a una iglesia, van a una congregación y se le hace más fácil llegar a creer o a pensar que lamentablemente alguien que se le acerca tiene la facultad de alcanzar cosas que ellos no pueden alcanzar, sin darse cuenta de que Dios te ha dado la virtud y la capacidad de poder estar sentado en lugares celestiales y de pie en lugares terrenales. Entonces Pablo le dice a ellos: no me hagan usar de mi propio conocimiento, porque si yo, que siendo un hombre irreprensible de la ley, negué todo lo que yo conocía teóricamente, lo que yo había estudiado, para entrar en dimensiones de revelaciones de realidad que solamente vienen por el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo a Corintios es: ustedes tienen tanta palabrería, conocen tanta teoría, tienen tanta filosofía, hablan tanto de un Dios al cual ustedes no conocen. Es como la religión. La religión te enseña dogmáticas. Wow. Te enseña los principios establecidos por un hombre, que en vez de acercarte al corazón de Dios, lo que hace es que te aparten de Dios. Te cohíben de tantas cosas que muchas veces tú tienes tanto temor hasta de vivir, que no sabes quién es Dios. Y Pablo le está diciendo a ellos: no me hagan usar de vuestro argumento, de lo que yo tengo, contra alguno de vosotros. Porque le está diciendo: no es una competencia que tengo con ustedes. Yo tengo un armamento militar espiritual que ustedes no conocen. Por eso es que hay gente que por años visita una iglesia o dice: yo voy a tal iglesia, pertenezco a tal religión, pero en mi iglesia yo no he visto que esto se manifiesta. Lo que pasa es que cuando eso sucede en tu vida, tú andas en la carne y militas según la carne. Pero cuando tú conoces a Dios en realidad, te das cuenta que aunque tú eres un ser humano, tú no militas según la carne. Porque antes de tú ser un hombre carnal, eres un ser espiritual. No es que Dios te formó, decretó una palabra y te hizo primero carne, luego alma y luego espíritu. No, no es así. Dios te hizo espíritu, luego alma y después carne. Llámelo tricótomo, tripartito o dicótomos. Eso hace Dios con el ser humano. Entonces Pablo le dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pablo no le está hablando a ellos de una pelea física. Para nada.
Cuando tú no conoces a Dios o cuando a ti se te olvidó quién es Dios en tu vida, tú tratas de defenderte y se te olvida que tú tienes un abogado que pelea por ti. Y Pablo le quiere enseñar a Corintios a no depender más de sus habilidades en cuanto a su pensamiento y su conocimiento terrenal. Hay gente que tiene la capacidad de persuadir a alguien verbalmente hablando. O sea, psicológicamente, verbalmente te trabajan. Y comienzan a dialogar contigo. Y en una verborrea, como se le llama, comienzan a llevarte a un momento donde te persuaden de tal manera que aunque tú estés bien, te hacen entender que tú estás mal. Entonces, si tú estás en la carne y no conoces el mundo espiritual, tú entiendes que él tiene la razón y que tú no. Que tú estás en la verdad, que ellos están en la verdad, que tú estás en lo falso. Eso sucede cuando se milita conforme a la carne. Pero cuando tú entiendes que tienes almas poderosas en Dios para derribar fortalezas espirituales, te das cuenta de que tu batalla no es una batalla física y terrenal, sino que tú luchas con alguien que se llama el propio yo. Es aquel que te quiere persuadir para que tú seas sabio en tu propia concupiscencia. Padre, te adoro, Jesús. Y cuando esto sucede, tú no tienes la capacidad aún de darte cuenta cuando tú estás mal ante Dios. Porque los argumentos que tú tienes conforme a la ley, al concepto que tú tengas, tú entiendes que tú tienes la razón y se te olvida que tú nunca vas a tener la razón delante de Dios. Nunca. Porque Dios no opera en razonamientos humanos. Dios es un Dios de principio y de justicia. Escúcheme. Las almas que Dios le entrega a la iglesia son almas poderosas en Dios. Si Pablo no hubiese conocido la palabra, no se hubiese preparado a los pies de Gamaliel, se ve como un ridículo totalmente ante el judaísmo. Escuche lo que él dice. ¿Por qué Pablo se siente con la capacidad de poder tener algún argumento con alguien y confrontarlo? Porque Pablo sabía que él también estaba preparado. Por eso tuve gente que hoy en día le dicen brinca y entienden que Dios dice brinca. Se traen enseñanzas erróneas en las iglesias. Se predican cosas raras en las redes sociales. Y hay tantas supuestas revelaciones que prácticamente ya Cristo no viene. Las revelaciones son tan profundas que ya no se necesita el Espíritu Santo para ver milagros, para ver señales, para ver prodigios. Todo lo que tenemos que hacer es hablar bonito, tener no don de convencimiento, porque eso no es un don. El talento de convencer a alguien, de persuadirlo informáticamente hablando, para sacarlo de la realidad espiritual. Cuando el hombre cae en eso, cae en un error grave, hermano. Pregúntame por qué, pastor. Porque se hace sabio en su propia concupiscencia. Entonces la apostasía se le mete por la puerta de la casa sin pedirle permiso. Y se quiere sacar al Espíritu de Dios para traer teorías y palabras vanas que están fuera de la realidad espiritual a la cual Cristo ha llamado a la iglesia. En una ocasión, estaba comenzando en el ministerio. Ya llevaba como 1 año y medio, 2 predicando por todas partes. Y recuerdo que se invitó un pastor a predicar, ministro. Quien era mi pastor estaba sentado junto a mí. Y el varón de Dios predicando dijo que la sangre de Cristo no tocó tierra porque era demasiado santa. Give me 1 second. Aguántate, pero es que si tomaron su túnica y antes de que tomaran su túnica él fue azotado 39 veces. Bueno, no botó sangre. El diseño que tenían, los látigos que usaban los romanos. Usted llegó a ver la película de La Pasión de Cristo. Eso no es una mentira, eso es una realidad. That's the same way que agarraron a Jesús
y lo castigaron. Ese diseño que hicieron, así mismo era, Ricardo. El diseño con el que castigaban, que tenían varias espinas hacia afuera, cuando le azotaban y sacaba de su costado la sangre, levantaba su carne, su piel. Entonces, si a él lo castigaron, le dieron ese castigo 30, pregúntame por qué 39 veces. Si lo llevo a un término bíblico teológico de lo que hoy en día vivimos y de lo que nos establecieron a nosotros en el Decano en Costa Rica hace muchísimos años atrás, 39 veces tenía que ser castigado, porque son 39 los libros del Antiguo Testamento. Hello. Entonces, si le meto 40 menos 1, entonces se habían ido a los apócrifos con los 40. Los rollos no encontrados o no interpretados conforme al decano bíblico. ¿Alguien me puede entender? Tenía que ser 39 para que vaya de acuerdo a la costumbre, a lo que nosotros conocemos en Manuel. Porque tenía que ser 39 desde Génesis hasta Malaquías. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien lleva la secuencia? Entonces, cuando a él lo castigan, le quitan la túnica, la echan a la suerte. ¿Tenía sangre o no tenía sangre la túnica? ¿Dónde estaban jugando con ella? En tierra. Si yo no hubiese conocido la palabra de Dios, yo doy un aplauso y digo amén. Cuando no se escudriña la Biblia, tenemos un grupo de analfabélicos predicando. Sí, muchos analfabélicos predicando. Ay, ¿qué es eso, pastor? Gente que no escudriña la palabra. Predicadores que conocen el Salmo 23 porque lo escuchan, no porque se sientan a leer la Biblia, no se sientan ahí a escudriñar la palabra. Entonces, cuando escuchan un mensaje, a lo primero que se le dicen amén. Y cuando usted dice amén, usted dice así sea. Por eso tuve tanta gente en miseria en las iglesias, con miles de enfermedades y con problemas, porque el predicador está predicando y dice: tú que estás enfermo. Ay, amén, amén. Ya, papito, te metiste una enfermedad encima. Y una arriba no lo que el tipo te está diciendo. Tú no sabes si está hablando de un cáncer, de una diabetes, de una artritis. Por tú estás amén, amén, amén. Espera que termine la oratoria o la expresión antes de tú decir amén. Y Pablo le está diciendo a ellos: yo tengo con qué argumentarlo. No me hagan a mí expresarme, porque no quiero tener con ustedes un debate terrenal. Quiero llevarlo a mi territorio espiritual. El problema de muchos de nosotros es que cuando no conocemos a Dios en nuestra realidad, no vamos a pelear al territorio de nuestros enemigos. Y ahí tú nunca vas a ganar una batalla, baby. Que Él venga a tu territorio, aunque se encuentre en el camino o tú te lo encuentres a Él. Escúcheme. Por eso Pablo se expresa y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de quién. ¿De quién? Derribando ¿qué? Argumentos. Le está diciendo: lo que ustedes enseñan no es una realidad de Dios. Es un argumento, algo que ustedes formaron, algo que ustedes creyeron, algo que ustedes entienden que tienen la razón y están erróneos. Todo aquello que te desenfoca de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer es falso. Llámese como se llame. Las iglesias se están llenando de sectas y de religiones. Bueno. Por eso tuve tanta gente confundida que no saben en quién creer. Me dijo un tipo: ¿y el infierno existe? Yo dije: sí. ¿Y quién vive allí, Miguel? ¿Vive el diablo? Le dije: no. Pero ¿cómo tú me dices que el diablo no vive en el infierno? Digo: no, todavía no. Pero alguien yo vi que estaba diciendo en YouTube que Dios lo llevó al infierno. Digo: ¿a qué infierno lo llevan? ¿Y qué ser humano va al infierno y sobrevive? Hello. Vámonos catológicamente a hablar por la palabra. Lugar de tormento es diferente a infierno. El infierno fue creado para el diablo y para sus demonios después del juicio. Eso está en Apocalipsis, hermano. Lo que pasa es que tenemos tantos muleteros predicando. Pastor, ¿cómo eso? Muletillas, tanta gente repetidora, son grabadoras. Es que me enseñaron a decir y yo repito.
como no escudriña la Biblia, todo lo que escucha de otro lo repite. Escúcheme. Y le dije, el infierno fue hecho para el diablo y sus demonios, para el día del juicio, donde será enviado al lago de fuego. Le dije a sí mismo, el infierno no está habitado todavía. Una cosa es que Dios le revele a alguien el lugar de tormento para que exprese a la humanidad lo que puede haber en aquel lugar. Pero la expresión que están usando para llevar el mensaje es errónea. Es mi deber como pastor enseñarle. Si tiene alguna duda, para eso está la Biblia. Deténgase a escudriñar. Hello. No es que no haya un infierno. Sí lo hay, pero no para usted ni para mí. Eso espero yo en el Señor. Pues yo no quiero que nadie se pierda aquí. Ahora, si no andamos conforme al Espíritu Santo de Dios manda, el día del juicio, le haremos compañía al tipo allí. Y yo en esa mesa no quiero comer. Yo por ahí ni quiero pasar. Escúcheme. Entonces lo que Pablo le está hablando a ellos es derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de quién, de Dios. O sea, dice que el pueblo perece por falta de dones, de milagros, de señales o de conocimiento. De conocimiento o de milagros, de conocimiento o de dones. ¿Y por qué todavía hay tanta gente que está enfocado en hablar más en lengua que en conocer al Espíritu de Dios, conocer su palabra? ¿El hablar en lengua te va a salvar? Ahora, si yo conozco la verdad me hace servir, la verdad es Cristo. ¿Quién me salva? Pero Cristo es la palabra. Eso va para los que no son bautizados con el don de hablar en lenguas y piensan que Dios no está con ellos. Que hay gente que por más lengua que hable se va a perder. Sépalo, hermano. Es el bautismo del Espíritu Santo, es la manifestación, por eso no te da salvación a ti. Eso no te salva. Para que esté claro. Y no me malinterprete nadie. Porque es muy bonito tener el bautismo del Espíritu Santo. Incluso la Biblia establece que el que ora en lenguas habla misterios para con Dios. Pero eso no le garantiza la salvación a nadie, hermano. A nadie. Y los argumentos que se están presentando hoy, basados en la iglesia de Cristo, han desenfocado a tanta gente de su realidad espiritual, que muchas veces hemos querido sacar el Espíritu Santo para traer palabras vanas, la cual en vez de acercarnos a Dios lo que hacen es que nos alejan de nuestra realidad en Dios. Él dice, derribando toda altivez, y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué Pablo tiene que decirle? Llevando toda altivez o todo pensamiento a la obediencia de quién. Usted ha leído el libro de Hebreos, leen donde dice que él, siendo Dios, se hizo hombre y aprendió la obediencia. ¿Sería que Dios no conocía la obediencia? Me están haciendo predicar, ¿verdad? ¿Sería que Dios no conocía? Él conocía en sí mismo al Padre, pero haciéndose hombre, tuvo que conocer la obediencia. No es lo mismo ser creador que ser creado. Siento como que estoy predicando. No es lo mismo ser creador que ser creado. Jesús, en su deidad como Dios, era creador, pero cuando se desliga para entrar al vientre de una mujer, por parte de una palabra, pasa a ser creado. ¿Alguien me puede entender? Entonces, él tuvo que aprender a ser obediente. Y por eso Pablo dice, trayendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En pocas palabras, Cristo, antes de ser Cristo, fue Jesús. No es lo mismo decir Jesucristo que Cristo Jesús. ¿Qué él te está diciendo? Yo, Jesús, tuve que aprender a obedecer. Aunque por momento Cristo venía a mí, se manifestaba. A ver si alguien
Eso me gusta que están atendiendo. Lo que él está diciendo es, si yo no aprendo a obedecer, ¿cómo puedo dejar un legado sobre la humanidad? En pocas palabras, lo que Cristo le revela a Pablo en el capítulo 10 de 2 de Corintios es lo siguiente. Revélale a ellos que el problema que tuvo, lo primero que yo creé fue la desobediencia. Si me hubiesen obedecido, el pecado no entra. Y yo tuve que hacerme hombre y aprender a obedecer para gobernar al pecado. No, sí, yo voy a hacer reta vaina. Yo buen dominicano. El comenzó ya el Congreso. Porque usted sabe. Entonces, por eso tuve gente que dice, yo amo a Dios, pero no someten su pensamiento a los pies de Cristo. Y por cuanto no someten su pensamiento a los pies de Cristo, caminan en su propia concupiscencia, siendo sabios en sí mismos, y al primer resbalón se descocotan, perdóname la expresión. Se mueren, se les parte el cuello, para que me entiendan. Porque en vez de tener revelación, lo que tienen es teoría y pensamiento conforme a lo que ellos mismos entienden que está bien. Y hacen de sus pensamientos un argumento. Ese argumento se convierte en una fortaleza. Y se sienten fuertes en sí mismos. Padre amado. Entonces Pablo tiene que decirle, derribando todo argumento que toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. En pocas palabras, lo que tú estudiaste, lo que tú entiendes que tú conoces, no sirve cuando la palabra verídica del reino de Dios llega a tu vida. Si lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y Pablo está enseñándole a ellos a traer todo pensamiento a la obediencia de Cristo, en los pies de Cristo. ¿Por qué en los pies de Cristo? Y no en sus manos. ¿No son ellos los que llevan el evangelio de la salvación? Y por todo, usted camina con la mano o con los pies. ¿Qué vamos a sacar? ¿Usted camina con las manos o con los pies? Entonces, tus pensamientos, tus teorías, lo que tú entiendas y que tú tienes la razón y donde tú estás bien, tienes que someterlo a los pies de Cristo. Para que te des cuenta que tú vas a llevar no lo que tú quieras, sino lo que Él quiere que tú lleves. Porque usted cree que hay tanta gente que tiene más Biblia que usted, más Biblia que yo, ora y ayuna más que usted y más que yo juntos, y no han llegado donde quieren llegar, pero portan una palabra de promesa. Y se frustran cuando ven que Dios levanta a alguien de la nada y el que estaba atrás se le va adelante. No porque no le llegó su turno. Hace tiempo que su turno le llegó. El problema fue que no sujetó sus pensamientos, su creencia, su credo, lo que él pensaba que estaba haciendo bien a los pies de Cristo para que Cristo lo gobierne a él. Sino que Dios, como yo entiendo que yo estoy bien y Dios está conmigo y Dios me da una palabra, yo voy a caminar yo con lo que yo sé, con lo que yo conozco, con lo que a mí me enseñaron. Y esto no se basa en esto, Esto no se basa en eso. En una ocasión me dijo alguien a mí, me preguntó, pero ¿por qué a fulano de estar en República Dominicana no le dan visa para que viaje? Yo le dije, porque es muy altivo. ¿Cómo? Digo, sí. Anda en muchos escenarios con muchos hombres, pero todavía es altivo el tipo, le dije. Porque al primer grito que da entiende que el cielo se va a caer. Y hasta que no suelte esa altivez no le dan la visa. Ey, no dice todo argumento y toda altivez. Tú no ves que hay gente que tiene tanta revelación que nadie le puede llamar la atención. Baby. Tú no ves que hay gente que conoce tanto a Dios que nadie le puede decir, negro, vamos a sentarnos. Mira, yo creo que eso así no te va a funcionar. No, espérate un momento, hermano, que yo tengo demasiados años en el ministerio y con lo que yo he aprendido, muchacho, te falta tanto por aprender. No saben oír. Y el buen emisor de un mensaje no es aquel que sabe escuchar, sino aquel que sabe oír. Porque tú luego aprendes a interpretar las realidades de Dios. Hello. Por eso tuve tanta gente que se frustra en el ministerio. Porque sus propios argumentos han creado unas murallas tan altas. Y
No hay un argumento más fuerte que la religión. Le predico. Le estaba dando un appetizer. A ver, ¿alguien puede interpretarme a mí? ¿Quién atacó a Jesús? ¿Quién? La religión. ¿Usted no ve que los demonios lo respetaban? No, los demonios no lo respetaban. Él llegaba y no hablaba y ellos se iban. Las enfermedades, él le hablaba a la raíz y le decía, levántate, sal, camina, levántate, camina y anda. Y no obedecían. Pero la religión se le paraba al frente con una túnica vestida de sacerdote. Hello. La religión no lo dejaba. Incluso dice que hubieron lugares donde Jesús no hizo milagros. ¿Por causa de qué? De fe, ¿verdad que sí? Pero ¿qué era lo que tenía que cautivar la fe para que ellos no crecieran? La religión. Hello. La religión. Entonces, tuve tanta gente que tiene el ministerio glorioso y poderoso, pero por tener y habitar y caminar con tanta religión en sí mismo y no sujetarle a los pies de Cristo, no son transformados, no restauran, no cambian, no aceptan la reprensión de parte de Dios. A Jesús lo confrontó o lo quiso confrontar todo el tiempo la religión. Los argumentos que tenía Caifás con los demás sacerdotes, lo que Dios usó y el canal que Dios usó para que llevaran a la cruz a Cristo fue la misma religión. Y la religión dejó de gobernar, Padre amado, cuando Jesús fue llevado a la cruz. Se rasgó el velo y le dijo, ahora va a entrar la gracia a manifestarse en su totalidad. Entonces hay fortaleza que tú la creas con tus propios pensamientos cuando tú entiendes que tú estás bien y no aceptas la reprensión de Dios. Cuando tú no aceptas la reprensión de Dios, una persona irreprensible te convierte en un reverde. Pregúnteme, ¿cómo se conocen los rebeldes, pastor? Pregúnteme. Porque siempre mantienen el mismo uniforme y con los mismos rangos. No pasan de ser cabos rasos, para que me entiendan. Nunca llegarán a ser generales en Dios. Porque no se someten ni se sujetan a nadie. Y la rebeldía no te permite crecer. ¿Quién era Nicodemo? O Nicodmo. ¿Quién era? Conquistador. ¿Quién era? ¿Un qué? ¿Un qué? Un principado. ¿Y qué tuvo que hacer Nicodemo? ¿Qué tuvo que hacer Nicodemo? Irse delante del maestro y decirle, mira, yo soy principal entre los sacerdotes, pero yo me he calado a otro nivel. O sea, hay una dimensión de gloria que yo no la conozco y hasta que yo no suelte esto, Dios no va a subir de rango. ¿Cómo? La vestimenta que tengo te dice que yo soy santo, lo que más hace es religioso. Y no estoy hablando de ropa físicamente. Cuando tú operas así, no creces espiritualmente. El ministerio no avanza. ¿Usted quiere saber lo que es obediencia? Año 2009. Creo que un día se lo dije, se hizo un evento para que yo predicara. ¿De acuerdo, pastor? ¿Cuándo conocen a la maestra Jessie? Díganle a ella que lea el testimonio. Cuando la vean. ¿Qué pasó con el pastor Miguel? ¿Tú no estabas ahí, Vargas, cuando yo iba a dar el testimonio? ¿Dónde la voy? En el 2009 que hizo una actividad grande. Y recuerdo que el predicador era yo. El que estaba en el flyer era yo. Se llenó la iglesia de jóvenes de la calle. Pastor Ángel es testigo.
Los hermanos preguntaban. Le dijo un hermano al pastor antes de mí. Pastor, escucha. Dice el pastor, digan. ¿Y no hay detectores de alma aquí? Dice el pastor, ¿y para qué? Me dice, Miguelito, canto de zángano, me dijo, que no se me arma una pelea aquí dentro de la iglesia. Digo, pastor, ¿y qué pelea se llama aquí? Me dice, pues tú no ves a esos muchachos, imagínense, un grupo de jóvenes. Y en ese tiempo, esto es para que lo gocen, hasta Oscar le llevaban los tigres. Mazucamba, que si o quién. Y los tigres llegando en esos carros. Acuérdate, pastor, frente a la iglesia, los hermanos se agarraban uno con otro. ¿Y qué es eso? Y todos estos jóvenes, los muchachos con la pantalla con los aretes grandes. Y todos esos muchachos entre la iglesia. Y la adoración a todos los tigres. ¡Ey! ¡Ey! El coro prendió los tigres. ¡Ey! Y los hermanos preocupados. Y la iglesia así de jóvenes no cristianos. El pastor Ángel es testigo.